Bien, unidad 3, dispositivos de protección de circuitos eléctricos en baja tensión, parte 1, circuit breakers, aspectos generales. Bien, nuestra región está influida por dos grandes polos de influencia tecnológica mundial en los últimos años, en las últimas décadas. ¿Sí? Uno es Estados Unidos, con sus organismos nacionales estandarizadores como NEMA, UL, ANSI e IEEE. ¿Sí? Son ANSI y IEEE sobre todo dictan normas de fabricación de equipamiento eléctrico, ¿sí? Normas de cómo debe fabricarse y ensayarse un motor eléctrico, un transformador, un circuit breaker, ¿sí? Por otro lado tenemos Europa, ¿sí? Representado por la IEC, aunque dice que es un comité electromecánico internacional, sí, y lo es, tiene su origen en Europa y sus normas se basan en normas modelos, y la mayoría de esas normas modelos son normas europeas, principalmente alemanas. Y entonces Chile es miembro de la IEC desde hace ya varios años y es un organismo internacional y que también dicta normas para fabricación, ensayos de circuit breaker, por ejemplo. De los aspectos generales del diseño de los disyuntores vamos a estudiar 5, ¿sí? La estructura, los contactos principales, el mecanismo de extinción del arco, el mecanismo de operación y la unidad de disparo. Vamos a partir por la estructura. De acuerdo a la estructura lo vamos a clasificar en tres categorías: miniatura circuit breaker, molded case circuit breaker y low voltage power circuit breaker. En español, disyuntores de miniatura, o aquí en Chile eso le llamamos interruptor automático, que son como los que están en la casa. Los cajas moldeadas, que vienen a ser las protecciones ya más grandotas, industriales. Y los disyuntores de potencia o disyuntores de poder, que manejan rangos de corriente ya mucho más elevados. Vamos a verlos más en detalle. Este es el aspecto que tienen los minidures. Ahí tenemos del fabricante Melangeran la gama Multi 9, monopolar, bipolar, tripolar y tetrapolar, ¿sí? En Chile, para proteger circuitos monofásicos se usa el monopolar y circuitos trifásicos se usa el tripolar. ¿Cuál es la diferencia de usar bipolar o tetrapolar? Que al interrumpir la corriente se interrumpe tanto la fase como el neutro, y de esa forma el circuito queda efectivamente aislado de cualquier energización no especificada del neutro. Supongamos que yo estoy haciendo mantenimiento, entonces corto la fase, hago mantenimiento, pero desde afuera podría energizarse el neutro, por ejemplo, porque un accidente automovilístico botó un poste y entonces en la red de baja el neutro queda puesto a tensión de fase, por ejemplo, ¿sí? Como son eventos de baja probabilidad de ocurrencia, la energización del neutro, el tripolar y el monopolar vienen a ser relativamente seguros. La caja moldeada o molded case circuit breaker, ¿sí? Estos son Siemens, los del lado izquierdo, y estos de acá son Melangeran, del grupo Schneider. Y
Y los anteriores, los miniaturas llegan en rango hasta de 125 amperes. Y yo he visto hasta 50 kA de ruptura, más o menos. Y los cajas moldeadas pueden encontrar hasta 1600 amperes, más o menos. Y a capacidad de ruptura muy muy elevada, ¿sí? 100 kA por ejemplo. La diferencia principal entre ambos, porque hay algunos rangos de corriente en los que se traslapan, viene a ser la capacidad de ruptura. ¿Sí? Un caja moldeada está diseñado para tener una alta capacidad de ruptura. Y eso es principalmente la gran diferencia. Están disponibles en capacidad de rupturas más altas. Lo otro es que los cajas moldeadas no tienen valores fijos como estos. Estos son valores fijos de corriente, por ejemplo, 10, 16, 25, 30, 40, 63, 100 amperes, cosas como esas. No se pueden cambiar. En cambio, acá se pueden ajustar. O sea, aquí abajito está la unidad de disparo o relé de protección, si usted quiere. Y se puede ajustar a un valor específico, al que yo quiera. Lo mismo pasa con el disparo automático. En los miniatures, lo que ocurre es que la sensibilidad para el disparo automático está fijada por curvas, 3 curvas básicamente, la B, la C y la D, que son valores fijos de acuerdo al estándar IS 6898, son valores fijos en 5, voy a nombrar los límites superiores: 5 curva B, 10 curva C y 20 curva D. No existe la curva A en este estándar. Sin embargo, en el estándar original, que es un estándar alemán, sí existe la curva A. Acá el umbral magnético de disparo es regulable. Por último están los Low Voltage Power Circuit Breaker, que son los disyuntores de potencia, los disyuntores de poder, que son los ya más grandotes, y aquí es cuando tenemos que llegar a manejar corrientes de 4000, 6000 amperes, más o menos. Si ustedes se fijan, las estructuras anteriores, las cajas moldeadas y los miniatures, tienen ambos una maneta con la cual yo puedo subir para cerrar el circuito y que quede energizado, o bajar para abrir el circuito. Lo puedo comandar manualmente desde acá. Cuando está arriba y ocurre una falla, baja automáticamente. Acá también, ¿sí? Yo lo puedo subir para cerrar el circuito y energizar, o bajar para abrir. Sin embargo, acá usted no ve una maneta, no hay. Y eso es porque cada vez que usted sube la maneta, lo que está haciendo es cargar un resorte, ¿sí? Cargarlo con energía mecánica que queda almacenada para después liberarse en el momento de la apertura automática. Sin embargo, aquí el resorte es tan pesado, tan grueso, que no es posible colocar una maneta que con la fuerza humana se pueda cerrar. Entonces, ¿cómo se comprime el resorte aquí? Esto que ven aquí es una especie de palanca. Usted mete el dedo por aquí, saca la palanca hacia afuera y empieza a hacer un movimiento de tecle, ¿sí? Con engranajes seguramente. Hay algunas versiones que son hidráulicas incluso, con las que va comprimiendo el resorte. Cuando el resorte está completamente comprimido, aparece una banderita verde aquí que dice que está cargado. Y ahí puedo cerrar el breaker. ¿Sí? Son dos eventos diferentes. La carga del resorte y el cierre de los contactos principales son dos eventos separados. Aquí los dos eventos ocurren juntos. Si yo cargo el breaker y cierro el circuito al mismo tiempo. Bien, en esta parte aquí va la unidad de disparo. ¿Sí? Lo que en un caja moldeada va en esta parte aquí abajo. ¿Sí? En estos que son de miniatura, la unidad de disparo, en realidad, como no es regulable, no es accesible los ajustes, no está por ninguna parte, está adentro, ¿no? Si no se ve. Y otra cosa es que estos son todos termomagnéticos. Estos pueden ser termomagnéticos o electrónicos, el relé de disparo, esta parte aquí abajo. Aquí también, aquí solamente puede ser electrónico. Los contactos principales. Esa sería una forma en donde
hay un contacto fijo y hay un contacto móvil y pasa la corriente directo a través de los contactos, ¿sí? Pero los fabricantes rápidamente se dieron cuenta que era mejor disponer los contactos de esta otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corriente en el contacto fijo va en un sentido, pero en el contacto móvil va en el otro sentido. Y eso produce dos fuerzas magnéticas de repulsión que tienden a separar los contactos. Si los niveles de corriente son bajos, entonces la fuerza de repulsión es pequeña, no es suficiente para separar los contactos. Pero si los niveles de corriente son muy altos, entonces va a operar una fuerza de repulsión entre ambos contactos, que tienden a separarse con mayor velocidad. O sea, aparte de la energía del resorte, tenemos la ayuda del campo magnético que repele los contactos, y eso, mientras más rápida la separación de contactos, más rápido se extingue la falla, y menor valor peak alcanza la corriente de falla. Y eso es importante, como vamos a ver más adelante. La energía del arco puede llegar a ser considerable, de hasta unos 100 kJ. Bueno, como nosotros la unidad de joules no la usamos muy habitualmente, no nos hace mucho sentido, pero sí, esto no hace sentido. 20.000, no, sí, son 20.000 grados Celsius, que puede provocar la erosión de los contactos por vaporización del metal. Aquí se produce sublimación del metal. El metal pasa al estado sólido y al estado gaseoso en unos cuantos milisegundos, cuando las corrientes de falla son muy elevadas. La superficie de los contactos para menos de 100 A se fabrican de cobre en general. Bueno, esto va a depender un poco del fabricante. Y para corrientes mayores que 100 A, de aleaciones de plata generalmente, como el óxido cadmio plata, o mezclas heterogéneas a las que se le agrega teluro o carbono. Ahí tenemos una vista micrométrica de una superficie de contacto. Hay una escala de 20 micrómetros y vemos que es una superficie rugosa. ¿Sí? Eso tiene un sentido. Lo que pasa es que hay que extinguir el arco, que genera gran cantidad de calor, ¿sí? Y mientras más rápido este calor se transmita hacia el ambiente, no se quede en el material, mejor, ¿sí? Entonces, que la superficie sea rugosa equivale a que si nosotros la estirásemos para que quedase plana, resulta ser una superficie más amplia, más grande, que la superficie original. Y mientras mayor es la superficie de contacto entre los dos medios, mayor es la tasa de transferencia de calor. ¿Sí? Mientras más rápido se puede transferir calor, mantenemos controlada la temperatura, que no se dispare, porque eso depende si el metal se mantiene en el estado sólido o no. Ahora, el arco eléctrico es un fenómeno físico-químico muy complejo, es un fenómeno caótico, muy difícil de modelar, ¿sí? Muy difícil de estudiar. Por eso cuando hacen estudios de falla, por lo general se deja fuera la resistencia del arco o la impedancia del arco de los análisis, porque es muy difícil de estimar. Bueno, el cadmio en algunos países está prohibido por una directiva de la ROHS, que es un organismo internacional que se ocupa del cuidado del medio ambiente. Mecanismo de extinción del arco. Bien, cuando el contacto fijo y el contacto móvil comienzan a separarse, lo que hay entre ellos es una masa de aire. Y comienza un fenómeno que se llama ionización. Y eso quiere decir que algunos electrones empiezan a pasar de un lado al otro a través del aire, que es un aislante, que no es un buen conductor. Cuando a un aislante se le hace conducir una corriente, rápidamente se eleva su temperatura y por lo general se alcanza la temperatura límite de ese material y pasa a la combustión, empieza a quemarse. Algo así es lo que ocurre con el aire. Lo que vemos ahí cuando vemos el arco azul, eso viene a ser casi un cuarto estado de la materia, que es el plasma, que es lo mismo que usted ve cuando cae un rayo desde el cielo, una tormenta eléctrica. Esa corriente que empieza a pasar de un lado a otro hace que no se interrumpa el flujo de la corriente. O sea, estamos abriendo, estamos separando la parte fija de la parte móvil, pero sigue conduciendo esto. Ese arco tiene una componente fija de voltaje de más o menos entre 20 y 40 volts y una componente variable del voltaje
que tiene una pendiente entre 50 y 100 volts por centímetro. Eso quiere decir que a 1 centímetro de separación, por ejemplo, si tomamos este valor extremo, a 1 centímetro tendría 100 volts más 40, serían 140 volts de arco, a 1 centímetro de separación. Bien, el asunto es que cuando el voltaje del arco U sub L más U sub AC alcanza el voltaje de la red, se extingue la circulación de corriente, no hay diferencia potencial. Entonces, el voltaje total del arco es la suma de estas dos componentes, y entonces alargar el arco implica aumentar el voltaje del arco para extinguir la corriente, y esto debe hacerse rápido. ¿Qué estrategia se adopta para extinguir el arco? Bien, cuando el contacto fijo y el móvil se separan, tenemos un arco directo, pero a este arco le ofrecemos una ruta de baja impedancia. Esto es metal, aire, metal, aire, metal, aire, metal, aire, metal, aire, metal. Sí. Un sándwich entre metal aislante, dieléctrico y metal es un condensador. Y aquí tenemos varios condensadores conectados en serie. Ustedes recordarán de la teoría de redes que los condensadores en serie se suman como resistencia en paralelo. ¿Sí? Eso quiere decir que mientras más condensadores en serie vamos conectando, más pequeñita se va haciendo su capacitancia. Bien, el asunto es que este camino resulta ser el final de una reactancia más pequeña que la resistencia que nos ofrece aquí directamente el arco. Entonces, al tener menor impedancia se reparte la corriente por esta trayectoria, pero esta trayectoria es más larga. Y al tener una trayectoria de arco más larga, se extingue el arco, que se alcanza el voltaje de la red. Tenemos una vista isométrica, y hay una foto después de la extinción del arco que nos da una idea más o menos en la traza del humo de cuál es la trayectoria que siguió el arco antes de extinguirse. Esta foto es del fabricante Merlin-Dirán, del grupo Schneider, y nos muestra cómo es por dentro un circuit breaker de este fabricante. Aquí yo conecto la fase, la entrada de alimentación. ¿Sí? La corriente va a pasar por esto, que es un bimetal. Desde el bimetal sale un conductor que va a conectar el contacto móvil, ¿sí? Que es esta parte que tenemos acá. Y del contacto móvil, cuando está cerrado, pasamos al contacto fijo, y del contacto fijo pasamos a esto que es una bobina, y luego nos vamos hacia la carga. ¿Sí? Por acá salimos. Y esta parte que está acá es la cámara de extensión del arco. El resorte que almacena energía mecánica para que después el breaker pueda abrir automáticamente está por aquí escondido. ¿Sí? Esto se le llama mecanismo de operación. ¿Sí? Que es un ingenio mecánico, básicamente. Bien, hay un fenómeno que se llama estancamiento del arco. Eso significa que si la corriente de falla es muy elevada, el arco tiende a estancarse en la trayectoria directa. Y cuando eso ocurre, es el fin de este circuit breaker. ¿Sí? Porque de ahí para adelante comienza un proceso de destrucción. Si el breaker no es capaz de extinguir este arco, los metales se van a sublimar, van a pasar del estado sólido directamente al estado gaseoso, o por último van a cambiar de fase y se produce la destrucción hasta que el breaker que esté más arriba pueda extinguir esta falla. Si es que hay un breaker más arriba de respaldo, o un fusible o alguna otra protección. Bien, eso establece un límite que los estándares reconocen y definen como capacidad de ruptura. ¿Sí? Esa capacidad de ruptura del breaker es la máxima corriente de falla que el breaker puede despejar de forma segura. ¿Sí? Segura de que no va a ocurrir un fenómeno de estancamiento del arco. Entonces, los estándares, el estándar de protecciones de miniatura IS60898 y el de protecciones industriales, que es el IS6947, definen cómo deben realizarse estos ensayos de capacidad de ruptura. ¿Sí? Y entonces, los ensayos son algo así como: se hace circular la corriente de falla, opera el breaker automáticamente, se espera un tiempo, luego se cierra,
y luego vuelve a operar, ¿sí? Entonces, y después de esto, el breaker debe seguir funcionando normalmente, ¿sí? O sea, eso quiere decir que sus contactos no quedaron fundidos, que no hubo daños en el interior del breaker después de este violento fenómeno de corriente de falla elevada que lo lleva al límite, al circuit breaker. En el estándar IEC60947 rayado se usa ICU como símbolo para capacidad de ruptura, ¿sí? Y en la 898 ICN me parece. El mecanismo de operación. Bien, la maneta en los breakers americanos, esto no es el europeo, tiene tres posiciones, tres posibles posiciones. La posición on, cuando está cerrado, está circulando corriente. La posición off, cuando está abierto. Y una posición que se llama triplet, que es intermedia. Esa posición triplet se alcanza una vez que el breaker operó automáticamente. De esa forma, si un operador va y sube el breaker, no cierra, ¿sí? Hay que rearmar el breaker y para eso hay que llevar la maneta hasta el fondo, hasta abajo, y después volver a subirla para rearmar el breaker. Cuando el operador hace esto, está consciente de que está rearmando después de una falla, de que está conectando, energizando después de una falla y que eso podría ser peligroso, ¿sí? Lo normal cuando ocurre una falla es investigar cuál es la fuente de la falla y ver que estén dadas todas las condiciones de seguridad antes de rearmar el breaker. Bien, ahí vemos el breaker en su posición cerrada y el resorte cargado, ¿sí? Si se produce el disparo, entonces el breaker separa el contacto móvil del contacto fijo a través de esto que viene a ser el mecanismo de operación. De esa forma. La unidad de disparo. Bien, todo esto que vemos acá viene a ser o está representando la unidad de disparo, que la vamos a ver aquí con más detalle. Esto que está aquí en el centro viene a ser la barra bimetálica, ya la vamos a revisar en detalle. Esto que está representado en esta parte viene a ser el relé de tracción de armadura, que es el disparo magnético. Y esto se le llama barra de trip, que puede pivotar, puede girar o rotar respecto de un eje, de un pivote ahí. Hay tres razones entonces por las cuales esto podría pivotar. Uno es presionando un botón que se llama push to trip, es para probar que el breaker funciona bien. Si yo lo presiono, hago rotar esto y la barra de trip desengancha el mecanismo de operación liberando la energía del resorte. Otra razón por la cual podemos hacer que esto rote para que desenganche el mecanismo de operación es a través del bimetal. El bimetal cuando se calienta se dobla y puede hacer operar el breaker. Y la tercera es el relé de tracción de armadura, que puede hacer también rotar a la barra de trip desenganchando el mecanismo de operación. El botón push to trip, aquí vamos a mostrar cómo funciona más o menos. Si lo presiono, hago rotar la barra de trip y desengancho. De esa forma. El bimetal. Son dos láminas que, estando a temperatura ambiente, tienen el mismo largo, ¿sí? Pero si yo las caliento, los llevo a una temperatura más alta, una barra se extiende más que la otra, o se dilata más que la otra, y eso ocurre porque están fabricadas de materiales distintos, que tienen distintos coeficientes de dilatación térmica. Bien, el asunto es que si yo las fondo como un sándwich y las caliento, se produce una deflexión de la barra, como se muestra ahí. ¿Qué hemos fabricado ahí? Un sensor de temperatura, ¿sí? Como sensor de temperatura es bien malo, digamos, bien impreciso, pero funciona bastante bien dentro de un breaker, ¿sí? Aquí estaría representado el bimetal, y cuando el bimetal se caliente, eso se va a doblar hacia la derecha, y aquí hay un tornillito que me permite regular la sensibilidad. ¿Cuán sensible es el breaker a la deflexión del bimetal?
Bien, en los breakers de miniatura ese ajuste viene fijo de fábrica, ¿sí? Eh, en los breakers de caja moldeada se puede acceder en algunas unidades de disparo desde afuera a través de un tornillito el ajuste de la sensibilidad. Y eso me permite ajustar que el disparo se produzca, por ejemplo, a los 100 amperes o a los 80 amperes. ¿Mm? Si lo dejo pegado, a la más pequeña deflexión va a operar. Eso quiere decir que es un breaker que está regulado en su mínimo de corriente, ¿sí? Y si lo dejo más separado, voy a necesitar que la nábina se doble más, en otras palabras, más corriente, para provocar el disparo. Ese sería el máximo de regulación del breaker. ¿Mm? De esta manera. Sí, estas regulaciones en los breakers de caja moldeada van entre 0.8 y 1 por lo general, ¿sí? O también puede ser 0.64 y 1 por ahí, la regulación que se admite con esto. ¿Mm? Aquí esta es una foto del fabricante ABB, Asea Brown Boveri. Y lo que está mostrando aquí es la parte donde va el bimetal dentro de este breaker. Por otro lado, tenemos por otro lado, tenemos una unidad de disparo magnética, ¿sí? Que es la que va a hacer que la barra de trip rote. Aquí se muestra de forma simbólica, pero en realidad es una bobina. De esa manera, si la corriente supera un valor prefijado muy elevado, entonces se produce la operación del relé de tracción de armadura, desenganchando el mecanismo de operación y provocando el disparo del circuit breaker, como se muestra ahí. Esta es una foto del fabricante Asea Brown Boveri y lo que se ve ahí destacado con rojo viene a ser el relé de tracción de armadura o bobina de disparo magnético del breaker. Lo que se muestra es la parte de la armadura móvil. Esta es una armadura que puede ser succionada por el solenoide. ¿Sí? Vamos a revisar esto con una vista de corte. Lo que se ve aquí es la armadura con su parte móvil y su parte fija, ¿sí? Entonces, cuando la corriente que pasa por la bobina es baja, hay una atracción de la parte móvil y la parte fija por reducir la reluctancia del circuito magnético, queriendo juntar los dos hierros, pero hay un resorte aquí antagonista que impide que se junten. Si la corriente es baja, la fuerza de tracción es baja, gana el resorte y las dos piezas mantienen separadas. Pero si la corriente es muy alta, entonces la parte móvil va a ser succionada, ganándole a la fuerza del resorte, y eso va a mover una barra que se llama barra de lever, que es la que va a provocar finalmente la operación del circuit breaker. Ahí vemos una foto de ABB, la parte donde va instalada la bobina. Esta es la versión de Merlin-Geran. Esto que se ve aquí abajo es la parte móvil de la armadura. ¿Sí? Cuando la parte móvil es succionada, si ustedes se fijan ahí, vendría a estar el lever, que es el que va a desenganchar al mecanismo de operación. ¿Sí? Entonces el mecanismo de operación se puede desenganchar por aquí arriba por la operación del térmico, el bimetal, o por acá abajo por la operación de el relé de tracción de armadura, el relé magnético. Bien, hay que distinguir entre estas dos piezas de tecnología. Esta parte de acá tiene una operación gradual, lenta. No es que se curve rápidamente el bimetal, sino que hay una proporcionalidad, digamos, en el tiempo. Sin embargo, esto que está acá no es gradual, sino que si se supera cierto valor de corriente, pum, se succiona la tracción de armadura y opera, pero instantáneo, ¿sí? No instantáneo, no hay nada instantáneo en la naturaleza, son 10 milisegundos, 20 milisegundos como tiempo de operación del relé instantáneo, o relé magnético. Se le llama de las dos formas, relé instantáneo y relé magnético. Pero es más general llamarlo relé instantáneo. ¿Por qué? Porque
hay algunos breakers de caja moldeada, por ejemplo, en los que no existe una bobina dentro del breaker como esta, sino que lo que hay es un microprocesador ejecutando un algoritmo que mide la corriente, recibe la medición de la corriente y emula lo que vendría a realizar, la función que vendría a realizar esta bobina. Entonces ahí no hay ningún relé magnético, hay un relé electrónico, y entonces mejor llamarle relé instantáneo. Aunque también es un mal nombre porque no hay nada instantáneo. Este breaker no es de ningún fabricante conocido, pero es muy sencillo y lo pongo como para que uno se haga una idea de que entre fabricante y fabricante vienen a ser más o menos las mismas piezas y partes, los mismos diseños, pero ordenados de distintas formas. ¿Sí? Aquí estamos pasando primero por por la bobina y después por el bimetal que está aquí abajo. Muy simple. Este es de otro fabricante, Testino, y también muestra su versión, su diseño de el circuit breaker. Bien, hay algunos efectos de las corrientes de falla muy elevada, los efectos electromagnéticos, los efectos mecánicos y los efectos térmicos. Los efectos electromagnéticos en realidad nadie los piensa. En realidad cuando viene una falla se produce un pulso electromagnético que podría llegar a corromper las comunicaciones de algún cable de comunicaciones, de algún protocolo de comunicaciones que esté pasando cerca. ¿Sí? Pero la mayoría de los protocolos modernos tienen formas de detectar la corrupción de los datos y mantener las comunicaciones después del evento, ¿sí? Del pulso. Así que esto, si bien existe, en la actualidad todo el equipamiento electrónico cumple con normativas de compatibilidad electromagnética que los hacen soportar estos pulsos que pueden ocurrir durante una falla. Los efectos mecánicos también son medios ignorados, ¿sí? Pero son muy importantes porque pueden llegar a dañar una instalación eléctrica sin quemarla, solamente destruyendo los cables, destruyendo las barras por la fuerza que ocurre entre fases distintas cuando se está desarrollando la falla. Son fuerzas que son proporcionales al cuadrado de la corriente Peak. Y los efectos térmicos, ¿sí? La variación de la temperatura. A esta parte se le llama el estrés térmico y se pide en amperes cuadrados segundo. Vamos a ver un video de efectos magnéticos de la corriente de falla. Bien, aquí en este video nos van a mostrar la operación de tres dispositivos sometidos a falla. Bueno, la corriente de falla es una corriente muy alta respecto a la corriente normal, digamos. ¿Sí? Mientras más alto el valor peak de la corriente, más daño mecánico potencial existe. ¿Sí? Bien, la corriente peak, la fuerza es proporcional al cuadrado de la corriente peak. Y la corriente peak va a depender de en qué instante interrumpimos la falla. Si la interrumpimos rápidamente, el valor peak viene a ser pequeño y la fuerza es pequeña. Si no, puede ser muy grande. Bien, para este ensayo se va a realizar un cortocircuito bifásico de 15 kA a 480 volts. Se van a ensayar un breaker convencional, un breaker limitador y un fusible limitador de corriente. El primer ensayo es el limitador. Bien, se aprecia la fuerza importante, se puede dañar en cámara lenta y se aprecia. Se puede moler el cable por dentro y dejarle daño mecánico potencial. Lo mismo puede ocurrir con barras dentro de un tablero, se pueden quebrar. Bien, el breaker limitador. Este es un breaker un poquito más caro porque es capaz de bajar la corriente de falla antes de interrumpirla.
todavía hay fuerza, pero es menos importante. Bien, este breaker logra bajar la corriente de falla antes de interrumpirla, insertando un pequeño arco. Aguanta un arco grande durante un tiempo, eso baja la corriente de falla y luego interrumpe. The third and last test, with exactly the same test parameters, employs current limiting class J time delay fuses. Bien, el caso del fusible, perfecto, no ocurre nada, ahí terminó la falla y ni se movieron los cables. Bien, esto ocurre porque el fusible, cuando despeja la falla, inserta un arco. O sea, cuando se empieza a quemar el fusible, no ocurre que no haya un arco entre las dos partes, la parte fuente y la parte carga. ¿Sí? Se inserta un arco y ese arco disminuye la corriente de falla. Y eso hace que el fusible pueda limitar la corriente de falla, pero se llama fusible limitador, de una manera mucho más importante de la que lo hace el breaker. Si el breaker puede insertar la falla un tiempo corto, si no empezaría a destruirse. Pero en el caso del fusible, el fusible se está destruyendo. ¿Sí? Su destrucción es parte de la limitación de la corriente de falla. Y eso lo hace muy superior respecto al breaker en términos de capacidad de ruptura. Puede lograrse capacidad de ruptura más altas con fusibles que con breaker. Esto es lo que estábamos hablando recién, que si interrumpimos la corriente de falla antes, insertamos el arco, el valor peak esperado no se alcanza, se obtiene un valor peak más pequeño y eso produce fuerzas más pequeñas en los conductores, en todas las partes por las que pasa la corriente de falla. Bien, el arco tiene un voltaje después que se despeja la corriente, tiene un voltaje que se llama voltaje de recuperación inverso, que en los breakers de media y alta tensión puede llegar a ser muy importante, pero en los breakers de baja tensión no es tan relevante. Cuando extinguimos de manera normal, la tensión de recuperación inversa es pequeña, pero si interrumpimos antes, la tensión de recuperación inversa puede ser más alta. Estas sobretensiones, que si son frecuentes, pueden terminar dañando los aislamientos del sistema. Pero como les decía, eso es mucho más relevante en un sistema de poder. En baja tensión influye mucho en realidad. Bien, algunos fabricantes han desarrollado tecnologías para poder aumentar la capacidad de ruptura de sus interruptores. Y esta es una patente de Schneider que se llama corte rotoactivo o doble contacto. Si tenemos doble cámara de extensión del arco, tenemos doble contacto fijo y doble contacto móvil. Y este diseño que está acá lo que hace es evitar que los gases escapen libremente hacia el ambiente. Los reenvía a un mecanismo que por presión ayuda a separar más rápido los contactos. Entonces cuando el breaker opera, los gases se aprovechan para aumentar la repulsión de los contactos. Y de esa forma cada fabricante tiene sus propias patentes, licencias de cómo fabricar breaker para lograr mayores capacidades de ruptura.